Listo, continuamos entonces con la palabra para el día de hoy. El tema de hoy, el Señor me hablaba y es incorruptible. Cuando yo miraba la palabra incorruptible es como algo que está restaurado, algo que no se ha dañado, ¿cierto? O algo que ya fue restaurado. La palabra incorruptible la encontramos inclusive en el idioma hebreo. Nos habla también de la corrupción y significa destrucción o deterioro. Es algo en lo cual se ha venido perdiendo y deteriorando. Pero mire que, por ejemplo, cuando yo miraba la palabra, el Señor nos llamó a hacer ese cambio, esa transformación, que seamos incorruptibles. O sea, éramos antes lo corruptible, pero el Señor entra en nuestra forma en algo incorruptible. Algo sucedió específicamente con Jesús. Cuando miramos en la palabra encontramos que el Señor nos restauró, nos cambió y nos transformó cuando llegamos a la vida cristiana. Cuando el Señor vino y nos llamó a como dice la palabra, de sus tinieblas a su luz admirable. Cuando andábamos en nuestros delitos y pecados, en la inmoralidad, en la mentira, en la manipulación, en la falsedad, en la hipocresía, en la soberbia, en el orgullo, en la altivez. Bueno, muchos adjetivos que encontramos que como nos tenía atados el enemigo. Pero cuando llegamos a la vida cristiana, encontramos un cambio y una transformación en nuestras vidas. Pero yo encontraba en la palabra que el Señor se goza mucho más cuando Él llama a una persona y esa persona acepta un cambio, acepta una transformación y se dispone. Cuando la persona está dispuesta, Dios trabaja mucho más fácil. Hay personas que dicen, es que Dios me va a pasar por el molino, Dios me pasa como el fuego, como el diamante, como el oro, me pasa por los procesos más fuertes. Pero yo miraba que muchas veces es permitido por el hombre, no es por Dios. ¿Por qué? Porque el hombre como que en su orgullo no quiere ceder, como que no quiere hacer las cosas, como que estoy bien así, como que yo puedo ir una vez a la iglesia, puedo orar una vez a la semana, oro de vez en cuando, leo de vez en cuando la palabra y puedo seguir en mis pecaditos, como dicen algunos. Cierto, yo no le hago mal a nadie, pero puedo seguir ahí, no hay ningún inconveniente. Para Dios las cosas no son así. Tiene que ser completo. Por eso yo siempre pongo el mejor ejemplo que lo encontramos en Jesús. Él se dispuso totalmente a dejar su gloria, su majestuosidad para venir a la tierra, habitar en un cuerpo humano y para vivir un tiempo difícil. Tiempo difícil en el cual Él tuvo que vivir en el proceso de la cruz del Calvario. Tiempo donde lo vituperaron, lo golpearon, lo flagelaron, lo golpearon, aún clavaron sus manos, sus pies, le colocaron una corona de espinas, clavaron una lanza en su corazón, pero Él nunca maldijo, nunca renegó, nunca le dijo a Dios, ¿por qué permitiste esto? ¿Para qué eso me mandaste a este mundo? ¿Para sufrir, para padecer? No. Él aún dice la palabra en el libro de Isaías, dice que fue llevado como oveja al matadero. Dice que enmudeció y no abrió su boca. O sea, no dijo absolutamente nada. Todo lo hablaba y lo comunicaba con el Padre. Pero yo encontraba que para que Él pudiera llegar a la cruz del Calvario, fue todo este tiempo que encontramos en los 4 evangelios que Él se apartaba a hablar con el Padre. Él no tomaba decisiones por sí solo. Aunque era el Hijo de Dios, Él podía haberlo hecho. Pero Él nos demostró que Él dependía era de Dios. Y Él siempre habló y decía, yo vine a cumplir la voluntad del que me envió. Yo vengo a hacer la voluntad del que me envió. Yo hablo las palabras del que me envió. O sea, siempre le daba la gloria a Dios. Siempre hablaba del Padre. Siempre cuando lo querían coronar como rey de los judíos, aún Él decía que la gloria era para Dios, no para Él. O sea, siempre antepuso por encima a Dios por cualquier situación. ¿Pero por qué? Porque Él sabía en quién tenía puesta su confianza. Porque en Él se dedicaba en esos tiempos de meditación y oración con el Padre. En tener esa comunión con Él. Y es lo que Él nos invita a usted y a mí, que en este año entremos ese tiempo de comunión con el Padre Dios. Podemos llegar a entrar al lugar santísimo. Antes se entraba al lugar santísimo, era por intermedio de un sacerdote, en el cual sacrificaba muchas veces la sangre de un cordero sin mancha, para poder entrar al lugar santísimo y poder purificarnos de nuestros pecados a través de esa sangre que lo hacía con el pueblo de Israel. Pero era a través de un sacerdote. Hoy tenemos el mejor sacerdote de todos, a Jesucristo. Y a través de la sangre del Cordero inmolado de Dios, usted y yo podemos entrar al lugar santísimo como limpios, sin mancha, puros delante de Dios. Cuando nos lavamos, nos purificamos, nos santificamos a través de la sangre del Cordero de Dios, podemos entrar a ese lugar santísimo y el Señor nos ve limpios, puros y sin mancha. Puede que hayamos estado en nuestros delitos y pecados, pero cuando venimos y nos arrepentimos delante del Señor y nos pasa por el proceso de la sangre del Cordero de Dios, nos limpia, nos purifica, nos santifica, podemos entrar al lugar santísimo. Podemos aprovechar esos tiempos de intimidad, hablar con el Señor, sentir su presencia, sentir su gloria, sentir su majestuosidad, sentir su reino a través de nuestras vidas.
No es necesario que siempre estemos, que toca ir a un encuentro, que toca ir a un ayuno en la iglesia. Lo podemos tener a diario, pero muchas veces es que no hay disposición del corazón, y es porque a nosotros hay veces como que nos ganan los afanes de este mundo y entramos al lugar secreto como 5 minutos y creemos que pasamos una hora, y vamos muchas veces con afán, vamos a orar esto y yo voy a orar con algo específico y le voy a pedir al Padre, voy a orar esto y me voy. Y ni siquiera escuchamos que era la respuesta de Dios. Y el Señor nos tenía la respuesta en ese momento y ni siquiera la esperamos porque nos fuimos con ese afán, ese desespero que tenemos que hacer otras cosas. No, debemos entrar en esos tiempos de intimidad con el Señor. Quiero que usted me acompañe a la palabra de 1 de Pedro 1, 18, 19. 1 de Pedro 1, 18, 19. Dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cómo nos rescató el Señor? A través de la sangre del cordero inmolado de Dios, ¿cierto? Él nos rescató cuando andábamos en nuestros delitos y pecados. Ahí nos habla el apóstol Pedro, dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Hay personas que dicen: pero es que yo no le hago daño a nadie. Uno les habla las cosas de Dios, dice: pero si yo estoy bien delante de Dios, Él lo sabe que estoy bien. Pero ¿qué hace en su lugar secreto? ¿Qué hace en su intimidad? De pronto viendo pornografía, viendo cosas incorrectas, o de pronto cuando se reúne con sus amigos, hablar vulgaridades, hablar palabras de doble sentido. Y muchas veces creemos que estamos bien delante de Dios, pero es que yo no le hago nada a nadie, no le hago daño a nadie. Así me decía una persona: yo no robo, no maltrato a nadie, no le digo malas palabras a nadie, yo no le veo nada de malo. Cuando miramos a la palabra, dice que el Señor nos sacó de nuestra vana manera de vivir, y creemos que en esa vana manera de vivir estamos bien ante Dios. Es que yo hablo con Diosito todos los días, me decía una persona: yo hablo con Diosito todos los días, y cuando yo miro a la luz de la palabra, dice que Él es Dios todopoderoso, que Él es majestuoso, que Él es glorioso, que Él es altísimo. O sea, es inmenso, porque cuando usted lo lee en el libro de Isaías, dice que la tierra es el estrado de sus pies. Y tú muchas personas dicen: que Diosito. ¿Cuál Diosito? Diosito serán esas imágenes que muchas personas adoran, pero Él les dice que Dios todopoderoso, Él es sublime, Él es eterno, es glorioso, es poderoso. Porque cuando miramos a la luz de la palabra, dice que en sus manos recoge las aguas de los océanos. ¿Cómo serán las manos de Dios? ¿Así serán las manos de Dios como ese Diosito que dicen algunos? No, miramos que la palabra, por eso es que nosotros debemos tener ese respeto delante de Dios. Cuando miramos a la luz de la palabra, encontramos quién es Dios, su magnificencia, su poder, su señorío. Encontramos quién es Dios todopoderoso, y ante Él entramos en reverencia con palabras de acciones de gracias, como nos dice el salmista. De donde el Señor Jesucristo te rescató a ti, ¿de dónde te sacó el Señor? ¿De las drogas, de la prostitución, de la pornografía, de la inmoralidad, del engaño, de la traición, de la vulgaridad, del mal carácter, de la soberbia, el orgullo, de la altivez? ¿De dónde nos sacó el Señor? El Señor nos sacó de nuestro orgullo, de nuestra prepotencia, de nuestra altivez. Porque a veces nos creíamos todopoderoso, porque yo sé hacer esto, porque yo tengo este conocimiento, porque yo estudié tal carrera, porque tengo un posgrado, porque es que yo me gradué en esto y en esto. Sí, eso nos pueden servir en el mundo, pero en el reino espiritual no nos sirve de nada. En el reino el Señor no nos va a pedir cuál fue el título que tuviste en la tierra, de qué te graduaste, cuál es el cargo que tenías en tal empresa, cuál cargo tenías en la iglesia. No, el Señor nos va a preguntar a usted y a mí es por lo que hemos hecho para Él y cómo hemos cambiado y transformado acorde a lo que Él nos ha pedido en su palabra. Y eso es lo que el Señor nos viene a hablar hoy en lo incorruptible. Dice: ¿de dónde te sacó el Señor? ¿O en qué situaciones estás viviendo o has estado viviendo? ¿Cuál ha sido el pasado que pronto no has podido borrar, no has podido desprenderte? Porque hay personas que de pronto han conocido al Señor o conocen del Señor, pero todavía como que el pasado los tienta. Los amigos, los malos pensamientos, esos deseos, esas malas amistades que de pronto no edifican, como que todavía lo están tentando a esa persona, y como que sí, como que no, pero es que si yo voy este fin de semana, yo sé que voy nuevamente el domingo a la iglesia, o voy oro, hago un ayuno y sigo bien, no ha pasado nada, delante de Dios yo estoy bien. No podemos hacerlo, en que, como dicen por ahí, el que peca y reza empata. No, con Dios las cosas no son así. La palabra de Dios dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Que sea su amor el que nos cambie y nos transforme, pero porque nosotros nos disponemos a ese cambio, esa transformación. Entonces, en la sangre de Jesús encontramos la respuesta, en la cual fue una sangre que vino y nos cambió y nos transformó, porque era una sangre que no estaba contaminada.
Esa sangre, dice la palabra de Dios, que es una sangre pura, limpia, sin mancha, porque Jesús nunca pecó, su sangre nunca se contaminó. Para mí no hay nada que valga la pena pensar o predicar sino en la sangre de Jesús. Este era el lema del príncipe de la predicación, Charles Spurgeon. Yo cuando miraba a este predicador, él en todas las prédicas, la mayoría de prédicas, él habla de la sangre de Jesús, habla del poder de la sangre de Cristo, habla de la redención de la sangre de Cristo, habla de la restitución de la sangre de Cristo, habla de la sanidad de la sangre de Cristo, habla del cambio en la persona a través del poder de la sangre de Cristo. O sea, si usted tiene la oportunidad de mirar alguna prédica o textos o libros de Charles Spurgeon, encontrará cómo Dios le dio revelación en el poder de la sangre de Cristo y cómo encontramos para usted y para mí el poder que hay en la sangre de Jesús. Porque muchas personas dicen, es que ustedes hablan mucho de la sangre de Jesús, pero dice la palabra de Dios en Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. O sea, a través de la sangre de Cristo, esa sangre que nunca se contaminó, usted y yo hemos sido redimidos, lavados, limpiados, purificados, sanados, santificados, y Dios nos ve puros, limpios y sin mancha a través de la sangre del Cordero inmolado de Dios. Por eso es tan importante que a la luz de la palabra usted mire cómo nos habla el Señor a través de la sangre del Cordero inmolado de Dios. Si miramos en el Antiguo Testamento, el Levítico también habla sobre la sangre de Cristo. Habla cuando sacrificaban un cordero en la antigüedad para limpiar los pecados de las otras personas. El sacerdote sacrificaba un cordero sin mancha, dice la palabra. Un cordero que no estuviera cojo, que no estuviera enfermo, un cordero sano. Y sacrificaban ese cordero y salpicaban esa sangre sobre una familia para limpiar esa familia de pecados. Dice la palabra que duraban un año limpio de pecados, ¿cierto? Pero como el Señor viene y envía a su Hijo Jesucristo, ¿por qué? Porque el Señor se dio cuenta que prácticamente esto no estaba beneficiando al pueblo, que se lavaban con la sangre del Cordero, pero volvían y caían en los mismos pecados. Por eso cuando viene Jesús a pagar con su propia vida y su sangre, que no fue contaminada, nos redime de todo pecado, nos limpia, nos purifica, nos santifica de toda inmoralidad que hubiéramos estado metidos. Entonces aquí, como dice Charles Spurgeon, este era el lema del príncipe de los príncipes, Charles Spurgeon. Dentro del contexto de la palabra de Dios encontramos que no hay salvación para la humanidad sino a través del poder de la sangre de Jesús. Es importante que usted y yo tengamos en cuenta que la sangre de Cristo es incorruptible, o sea, pura y sin mancha. Y a través de la sangre de Jesús encontramos redención, rescate, libertad y sanidad. Cuando usted confiesa el poder de la sangre de Cristo, los demonios tiemblan. Los demonios tiemblan, ¿por qué? Porque es una sangre que nunca se contaminó. Pero es importante que primeramente usted le crea al Señor que esa sangre tiene poder. Si usted confiesa con convicción que esa sangre tiene poder para su vida, para su casa, para su familia, cubra su casa. Por eso usted mira en el libro que hablaba cómo le hablaba Dios a Moisés a través del pueblo hebreo. Cuando el Señor iba a sacar al pueblo hebreo de Egipto, que lo tenían esclavo, cuando el Señor envió el espíritu de muerte, dijo, cogerás la sangre de un cordero sin mancha y la untarás con un lebrillo a través de los dinteles y las puertas de las casas donde esté el pueblo hebreo, y allá no va a entrar el espíritu de muerte. Usted encontrará que cuando viene el espíritu de muerte, a la mayoría de los egipcios entró y los mató el espíritu de muerte, pero al pueblo hebreo no lo tocó, porque ahí esta sangre era una señal que no podía entrar allá. Ahí tenemos una respuesta del poder de la sangre, y mucho más ahora el poder de la sangre de Cristo para este tiempo, después de que Jesús fue resucitado. Entonces, miremos lo que nos dice, que les estaba hablando ahorita en Hebreos 9:22. Y ahí encontrará usted lo que nos dice la palabra. Y dice en Hebreos 9:22, dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Se ve que aquí dice, y casi todo es purificado según la ley. O sea, en la antigüedad, ¿cómo era purificado todo? Con la sangre de un cordero sin tacha, sin mancha. O sea, un cordero que estuviera sano, que no estuviera enfermo, que no estuviera cojo. Ese cordero era el que utilizaban para purificar según la ley en ese tiempo. Pero dice ahora, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. O sea, sin derramamiento de sangre, la sangre que derramó Jesús nos redime de todo pecado. Por eso es tan importante que usted y yo confesemos el poder de la sangre de Cristo sobre nuestra vida. Cubramos y sellamos a nuestras familias con la sangre del Cordero inmolado de Dios. Nuestra casa, nuestro hogar, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestro ministerio. Que está cubriéndolo y sellándolo con la sangre del Cordero inmolado de Dios, y es como un cerco de protección alrededor de nuestras vidas a través de la sangre del Cordero inmolado de Dios.
Dice acá, todo es purificado a través de la sangre, la cual se usaba en la antigüedad, y en la antigüedad, en el Antiguo Testamento encontramos que era un cordero sin defecto, sin tacha, sin mancha. Por eso Jesús es ese cordero que fue encontrado, fue dado en sacrificio y sin tacha, sin ni mancha. ¿Por qué? Porque Él nunca pecó. Miremos lo que nos dice en el Salmo 16. Quiero que me acompañe al libro de Salmos, capítulo 16. Salmos 16, verso 10. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Cuando uno mira a la luz de la palabra, encontramos inclusive personas que han visto la película La Pasión de Cristo. Cuando miramos esta película, encontramos, y también en la palabra, encontramos que Jesús, en el momento en que Él estaba siendo crucificado, cuando Él fue crucificado, dice la palabra de Dios que en el momento en que Él partió de este mundo, Él fue a las profundidades de la tierra, ¿cierto? Y Él fue al Seol, así como lo expresa aquí el salmista. O sea, miremos que aún en el Antiguo Testamento, Dios ya le había revelado al rey David lo que iría a pasar con Jesús. Porque dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, que prácticamente Él fuera a ser de pronto en corrupción cuando bajara a las profundidades de la tierra. Esta palabra la encontramos que a través del rey David se cumplió, pero ya en Jesús, en el Nuevo Testamento, encontramos que se vino a cumplir a cabalidad, que Dios le reveló en el Antiguo Testamento al rey David lo que iría a pasar con Jesús, pero lo vemos ya como un hecho real en Jesús en el Nuevo Testamento. Miremos aquí cómo nos habla el libro Hechos 2:27. En Hechos 2, el verso 27 y el 31. Miremos lo que nos dice el 27. Dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni me permitirás que tu santo vea corrupción. Recuerda lo que estábamos leyendo en el Salmo 16:10. Ahí hablaba exactamente lo mismo el rey David, ¿cierto? Y aquí nos lo está hablando el apóstol Pablo en el libro de Hechos. Y encontramos que porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora miremos lo que dice el 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. O sea, ni aún su carne vio corrupción. O sea, fuera que estuvo allá en el Hades, dice que en las entrañas de la tierra no se contaminó su piel, su sangre, su cuerpo, porque automáticamente el Señor permitió que fuera allá al infierno prácticamente a arrebatarle la corona de la muerte a Satanás. Entonces, aún la carne, o sea, en su cuerpo, no vio corrupción, aunque haya descendido hasta las profundidades más bajas de la tierra. Su carne, su cuerpo, no se contaminó ni entró en corrupción. Ahí encontramos que prácticamente en el Señor había esa firmeza, esa seguridad en Dios, y sabía que el Señor mismo lo iría a guardar del enemigo para que no se contaminara su cuerpo, su sangre. Primero, vamos a Primera de Pedro 1, 18, 19. Vamos a Primera de Pedro 1, 18, 19. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Que fuimos rescatados ¿de dónde? Como lo estábamos viendo inicialmente, de nuestra vana manera de vivir. Que creíamos que andábamos bien, que creíamos que estábamos bien delante de Dios, ¿cierto? Pero era en pecados, en nuestros delitos y pecados. En este texto bíblico encontramos la palabra corruptible, lo cual viene de perecer o de destruirse. En este texto nos enseña que la sangre de Jesús no puede perecer o deteriorarse. La plata y el oro son elementos que menos perecen. Y menos perecen en la tierra, pero incluso la plata y el oro perecerán aun cuando el mundo pereciere o se quemare. Tremendo, porque uno ve que, por ejemplo, es difícil que la plata se desaparezca o el oro, ¿cómo? ¿Cierto? Pero en el fuego sí, pero aún así la palabra de Dios nos enseña que aun cuando esta tierra arda, desaparecerá a través de ese fuego que el Señor permitirá. Pero encontramos en la palabra en 2 de Pedro 3, 10 y 11. Quiero que me acompañe, 2 de Pedro 3, 10 y 11. Mire lo que nos dice la palabra. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Aquí el Señor nos dice que todo lo que usted y yo vemos, todo lo que nos rodea, será deshecho. Todo en el día grande de la ira de nuestro Señor.
Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahí incluye el oro y la plata, que es lo que lo estábamos hablando, ¿cierto? Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Si todo va a ser deshecho, como nos explica aquí la palabra, debemos cuidar nuestra manera de vivir. Debemos cuidar nuestra manera de andar, debemos cuidar nuestra manera de pensar, debemos cuidar nuestra manera de hablar y de expresarnos, que es lo que nos habla aquí el apóstol Pedro, que es que usted y yo debemos todos los días estar frente a la presencia del Señor, rendir nuestra vida delante de Él y que la sangre del Cordero de Dios nos lave, nos purifique, nos limpie, nos santifique a diario, porque ahí podemos entrar al lugar santísimo, como les explicaba anteriormente, a través del poder de la sangre del Cordero de Dios. Entonces, cuando venga el juicio de Dios, todo lo que usted y yo vemos y lo que nos rodea, esto será destruido, incluso el oro y la plata, por muy fuertes que parezcan, pero ante el fuego serán destruidos. Usted y yo no somos redimidos por algo corruptible, sino por el poder de la sangre preciosa de Cristo. O sea, encontramos que la sangre de Jesús es incorruptible y por lo tanto permanece, y tal como tal su efecto es eterno. O sea, como dice la palabra de Dios, cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Entonces, cuando usted confiese y declara el poder de la sangre de Cristo, como leíamos en Hebreos, que en Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, que a través de la sangre que Jesús derramó hay remisión de pecados para usted y para mí. Y es una sangre que no solamente quedó en la cruz, es una sangre que no solamente se regó a través de la cruz del Calvario, a través de todos los latigazos que recibió Jesús, a través de que le clavaron una lanza en su corazón. No, esa sangre permanece hoy y por los siglos, en la cual usted y yo la podemos aplicar en nuestras vidas a diario. Miremos lo que nos dice Lucas 24:39. Lucas 24:39. Dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Aquí lo que habla es que cuando Jesús resucitó, aún los apóstoles creían que era un espíritu, ¿cierto? Y como el Señor les habla, palpad. Pero cuando aquí nos habla de palpad, yo encontraba más adelante, que yo les voy a explicar, era a Tomás. Que Tomás le habían dicho sus discípulos, sus consiervos le habían dicho que el Señor Jesús se les había aparecido. Pero como él les decía, hasta que yo no meta el dedo en la llaga no creeré que es Él. ¿Cierto? Hay personas que uno les habla de Dios, hasta que a mí Dios no se me aparezca, yo no le creo. Hasta que a mí no me digan que Dios se me aparece a mí o que yo lo vea a Él, no le creo. Tremendo, ¿no? Porque la palabra de Dios dice que para Dios es más agradable el que sin ver cree. ¿Ves? Entonces es más importante que nuestra fe esté cimentada en lo que nos habla la palabra. Cuando Jesús resucitó, aún les enseñó a sus discípulos sus manos y pies, los cuales tenían las marcas de los clavos, y cómo quedan asombrados, y Él les enseña que no es un espíritu, sino es su propio cuerpo. No era un espíritu que se les estaba apareciendo a ellos, era el cuerpo de Jesús. Hay personas que creen que Jesús resucitó en espíritu. El Espíritu de Jesús no, es el Espíritu Santo. Dice que Él resucitó en cuerpo, sangre y huesos. Así resucitó Jesús y así se les apareció a sus apóstoles. Dice la palabra de Dios que aún se les apareció como a 500 personas. Que en diferentes épocas, en diferentes momentos se les apareció a unos y a otros. Jesús. Y ahí mismo en el mismo capítulo de Lucas, quiero que usted me acompañe en el mismo capítulo 24, pero verso 37. Dice, entonces espantados y atemorizados pensaban que veían un espíritu, lo que les estaba diciendo. Ahí no era un espíritu, porque lo veían a Él, pero si Él murió, yo me los imagino pensando, pero si fue el que murió, fue el que enterramos allá en esa cueva, ¿cierto? Fue el que bajamos de la cruz totalmente deshecho y lo metimos en una cueva. Entonces, asombrados mirándolo y pensaban que era un espíritu. No, era Jesús. Así como hay personas que dicen que se muere algún familiar y dice, se me apareció tal persona. ¿Qué persona se le habrá aparecido? Entonces, pero dentro de estos dos versículos encontramos que Jesucristo en carne y hueso, y aún así les dice a sus discípulos que miraran sus manos y sus pies.
O sea, como que no era un espíritu. Miren que soy yo. Miren mis manos clavadas, con el hueco donde estaba el clavo. Los pies, con los huecos donde clavaron sus pies. Y ahí en el libro de Juan, quiero que usted me acompañe, el libro de Juan 20:27. Juan 20:27. Dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tremendo, porque aún así mismo el Señor lo exhorta a él, que era un incrédulo, porque hasta que no viera a Jesús, no le había creído a sus consiervos, no le había creído que Jesús se les había aparecido, que hasta que no metiera el dedo en su llaga no creería. Y que como el Señor Jesús le dice, ven, mete el dedo en mi costado y en mis manos, no seas incrédulo, que sí soy yo. Por eso es tan importante que usted y yo estudiemos y meditemos la palabra, que el Señor nos habla y nos enseña y nos orienta y nos direcciona. Y a través de la palabra encontramos cómo esas verdades de Dios para usted y para mí. Como los discípulos de Jesús le cuentan a Tomás que el Señor se les había aparecido. Pero como ellos no creen, Jesús confronta a Tomás y le dice que ponga su dedo en su corazón y aún en las manos donde habían clavado sus manos. Cuando Jesús les habla a sus discípulos de que miraran sus heridas, si hubiera habido sangre en su cuerpo de carne y hueso resucitado, pero no había quedado sangre, ya que en el momento en que el soldado romano clavó el corazón de Jesús, dice la palabra de Dios, dice que de su cuerpo salió sangre y agua, no quedaba sangre en su cuerpo. Entonces cuando Jesús se les aparece a sus discípulos, no había sangre en el cuerpo, pero era cuerpo, era hueso. Esa sangre estaba siendo purificada y santificada en el reino, porque no había sangre en el cuerpo de Jesús, porque toda esa sangre había sido derramada durante todo el proceso de la cruz del Calvario, desde el huerto de Getsemaní, que empezaron a flagelar a Jesús hasta el monte donde él fue clavado y crucificado. Y cuando ahí dice la palabra que en último momento le clavaron una lanza al soldado para saber si Jesús estaba muerto o no, que explotó su corazón, pero dice que salió agua y sangre, cuando debía haber salido solo sangre. No había sangre en su cuerpo, ¿cierto? Porque prácticamente no había sangre en el cuerpo de Jesús. La sangre de Jesús ya había sido resucitada por el poder de Dios. ¿Cómo encontramos nosotros la revelación del poder de la sangre de Cristo? En la palabra. Por eso es tan importante que usted y yo declaremos y confesemos la palabra. Yo cuando miraba algunos estudios de Charles Spurgeon, yo miraba cómo el Señor se le reveló a él en la plenitud de la sangre de Cristo. ¿Por qué la plenitud de la sangre de Cristo? Porque es una sangre que nunca se contaminó, porque es una sangre que subió al reino y fue purificada y santificada esa sangre. Y aún esa sangre tiene poder hasta nuestros días. Hasta el día que venga el arrebatamiento, podemos confesar y profetizar que la sangre de Cristo obra a través de nuestras vidas. Miremos en el libro de Juan 20:17 que nos habla la palabra. Dice, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Quién se le acercaba ahí a tocar a Jesús? María Magdalena. María Magdalena se acercaba a Jesús a tocarlo, pero como el Señor le dice, no he subido al Padre, no me puedes tocar. Pienso que de pronto si María lo tocaba, lo contaminaba, porque él estaba siendo en ese momento resucitado y llevando al reino para que pudiera primeramente ser santificado a través del Padre, para ahí sí poder venir a sus discípulos. Encontramos en ese pasaje que María Magdalena se encontró con Jesús después que resucitó de entre los muertos. Jesús no permitió que le tocase, pero más adelante encontramos que ya él se lo permite. En este contexto, él no lo permite, porque como él mismo lo dice en su palabra, dice, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. O sea, ratificándoles de dónde venía él, para dónde iba y de quién era. Era lo que el Señor estaba ratificándoles a María Magdalena, y aún para que le ratificase a los discípulos de Jesús, porque él dice, ve y le dices a mis discípulos, para que hablara con ellos. Entonces, miremos lo que nos dice en Mateo capítulo 28, verso 9. Dice, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas se acercando abrazaron sus pies y le adoraron. Cuando volvió a aparecerles Jesús, ya no podían tocar, porque dice que lo abrazaron y lo besaron y lo adoraron.
Yo pienso que ellos como que recordaron todas las palabras que Jesús les venía diciendo cuando vendría a ser resucitado después del tercer día, que Él vendría a vosotros, yo vendré a ustedes, ustedes vendrán a mí. Bueno, muchas palabras en contexto que el Señor les hablaba a ellos. Ahí yo creo que ellos pensaban, el Señor nos habló sobre eso. Sí, Él dijo que iba a ser resucitado y que aún nosotros lo veríamos. Y como aquí la encontramos, que lo dice, y aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Ya lo podían tocar, porque ya había subido al Padre y había bajado. O sea, ya podían tocar a Jesús, ¿cierto? Jesús no dejó que María le tocara porque estaba, primeramente, tenía que subir al Padre, tenía que ir a donde Él, tenía que ascender a Él, pero un poco después permitió que le abrazaran y le tocaran sus pies y de fuera de eso lo adoraran, cuando ya había subido al Padre y había bajado. Ahora quiero que usted me acompañe al libro de Hebreos capítulo 9. Hebreos 9, versos 11 y 12. Dice, pero estando ya presente Cristo, somos sacerdotes de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Lo que yo les hablaba anteriormente, que para entrar al lugar santísimo tenía que el sacerdote entrar, y que para purificar la familia tenía que ser un cordero sin mancha, que no estuviera enfermo. Y aquí como el Señor, aún así el apóstol Pablo nos habla y nos lleva a un recuento de cómo fue la antigüedad por la ley en el Antiguo Testamento y cómo lo hace Jesús. Dice, pero estando ya presente Cristo, o sea, ya con sus discípulos, somos sacerdotes de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, que era Él, no hecho de manos, es decir, no de esta creación del reino, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, como se usaba en la antigüedad, sino por su propia sangre, la que estamos hablando. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, a través de él, de esa sangre. Cuando él entró al lugar santísimo, fue purificado y descendió nuevamente a la tierra, ¿cierto? Habiendo obtenido eterna redención. Esa eterna redención es la que usted y yo debemos obtener. La debemos obtener cuando entramos en esos tiempos de cambio y transformación en nuestras vidas, pero cuando hay un cambio, cuando hay un arrepentimiento genuino, pero cuando hay un cambio de todo corazón, pero cuando hay una disposición que yo necesito un cambio en Dios, en mi vida, y que Él sea transformándome en mi vida. Para yo poder guiar y orientar a otros, primeramente el Señor tiene que trabajar en mí, primeramente tiene que cambiarme a mí, primeramente tiene que obrar en mí, primeramente tiene que redimirme a mí para yo poder ir y llevar un mensaje y transformar a otra persona a través de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Por eso démonos de cuenta que el mejor ejemplo está en Jesús. Dice, vino a la tierra, fue al Padre y descendió nuevamente para traernos redención a usted y a mí. Y esa es la redención que quiere hablarnos el Señor a usted y a mí, a través de la sangre de Cristo. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento tomó sangre y la puso sobre el propiciatorio, sangre al cielo entre su encuentro con María y su encuentro con los discípulos. Y esa sangre es la que el Señor vino y santificó después de subir al reino. Dentro de este pasaje encontramos que dice, entró una vez en el lugar santísimo. Esto tuvo que haber sido en otro momento que tuvo su ascensión. Porque encontramos que primero vino, María Magdalena no lo pudo tocar, después subió, después bajó y ya lo pudieron tocar sus discípulos y ya pudieron besar sus pies y adorarlo. Entonces ese proceso que vivió Jesús, entró al lugar santísimo, dice que entró una vez y para siempre. No es que Él viene y tiene que volver a entrar al lugar santísimo y hacerlo nuevamente, no, Él está en el lugar santísimo, ¿cierto? Ahí a la diestra de Dios Padre. Miremos Marcos 16, 19. Dice, y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Automáticamente el Señor lo recibió a la diestra de Dios. Por todo lo que Él hizo en la tierra. Por todo lo que Él vino y obró en la tierra. Cumplió el propósito de Dios a cabalidad. Cumplió la voluntad del Padre en todo. En todo lo cumplió. Por eso cuando encontramos la palabra en el libro de Lucas 22, encontramos que cuando Él tenía que beber la copa la ira, Él le decía, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la suya. Y yo encontraba que Él doblegó su voluntad a la voluntad del Padre para hacer la voluntad de Él. Y muchas veces le decimos al Señor, Señor, hágase tu voluntad, pero metemos la mano en todo, hacemos todo y después, pero yo quería que se hiciera tu voluntad, cuando lo dejó actuar. Si hacemos en nuestra voluntad y creemos que ahí está Dios, que esa es la voluntad de Dios, esa no es la voluntad de Dios.
Porque la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y debemos usted y yo orar y clamar y pedirle al Señor para que nos demuestre, nos enseñe, nos oriente y nos direccione cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta en esa situación que estamos viviendo, estamos pasando, y pidiéndole al Señor que se haga su voluntad. Pero ¿por qué pedirle al Señor? Para entender que esa era la voluntad del Señor. Cuando usted y yo entramos en esos tiempos de intimidad, oración y clamor, pero aún en la meditación y estudio de la palabra, encontramos que el Espíritu Santo nos revela y nos enseña: esta es mi voluntad. Es la voluntad que el Señor va a desatar sobre esta situación y debemos acatarla y aceptarla. No decirle al Señor, yo no quiero esa voluntad, no, es la que el Señor quiere, porque pedimos que se haga su voluntad. Entonces, en repetidas ocasiones encontramos en la Biblia y aún en el Antiguo Testamento que Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Y en este versículo encontramos que Él fue a sentarse allí inmediatamente después de haber hablado con los discípulos y ascender al cielo. Esto hace que sea al menos posible que Él había ascendido previamente y había colocado su sangre en el lugar santísimo. Hoy quiero que usted entienda que la sangre de Cristo es la que debemos declarar y confesar en nuestras vidas. Debemos profetizar lo que dice la palabra, como les decía, y ahí vuelvo y se la repito, está en Hebreos 9:12. Hebreos 9:12. Ahí lo dice. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Una vez y para siempre, que a través de su sangre usted y yo ya hemos sido redimidos. No importa el pecado que usted haya cometido, pero si usted se arrepiente de todo corazón, si usted se humilla delante del Señor, si usted va a los pies de Jesús en la cruz del Calvario y entrega su vida y usted le pide al Señor que usted se arrepiente de todo corazón y que usted le pide al Señor que la sangre del Cordero inmolado de Dios, esa sangre sin tacha, sin mancha, lo lave, lo purifique, lo redima, lo libere, lo sane, lo santifique, automáticamente usted es libre de todo argumento del enemigo. Pero es muy importante que no volver al pasado, no volver a las mismas andanzas, no volver a las que estábamos, no. Porque aquí, como dice que fue recibido una vez y para siempre, así debemos hacer usted y yo, una vez y para siempre, que haya una redención en nuestras vidas. No herir y volver, herir y volver. Yo sé que vuelvo donde el Señor y el Señor me restaura y me cambia. Así hay personas que van, el Señor los restaura, personas que están de pronto en una enfermedad, en un trance, el Señor viene, los cambia, los transforma y vuelven otras y seguir en las mismas. O sea, jugando con la gracia, jugando con lo que el Señor ha venido y ha trabajado en nuestras vidas. El milagro que el Señor hizo a través de la cruz del Calvario lo debemos valorar a diario y pedirle al Señor que nos guarde de todo lo que se mueve en este mundo, que nos guarde y nos proteja y nos libre de todo mal y peligro, y que nos cubrimos y nos sellamos con la sangre del Cordero de Dios. Entonces la sangre de Jesús está ahora en el propiciatorio en el cielo y es incorruptible, no puede perecer o deteriorarse. Todo esto es sobrenatural. Así como dice la palabra de Dios, el que tenga oídos para oír lo que el Espíritu Santo dice, oiga. Y es oír lo que el Señor nos quiere hablar a través del poder de la sangre de Cristo. Hoy voy a orar por esas personas que se apartaron de Dios, pero también voy a orar por esas personas que aún lo dudan, si buscan, si quieren llegar a Dios. Porque hay personas que dicen, voy a buscar de Dios. Mentiras, ya el Señor los ha llamado, ya el Señor los ha buscado, ya el Señor ha mandado ángeles a predicarles, ya el Señor ha mandado ángeles a que vengan a sus caminos, pero dicen, voy a buscar de Dios. Ya el Señor nos ha buscado. Padre, hoy oramos en el nombre de Jesús por esas personas que aún no tienen esa convicción de la salvación. Quiero orar, Padre, por esas personas de pronto que han buscado de ti, pero como que te buscan es como a tientas, como a medias, como que no están convencidos de que tú eres el camino, la verdad y la vida, Jesús. Hoy oro, Señor, que tú te reveles a sus vidas, a sus corazones. Oro que tú les hables a lo profundo del corazón. Pero también oro, Dios, que tú les coloques el querer como el hacer en tu palabra, tus mandamientos, tus estatutos, tus decretos, tu propósito, tu llamado y tu voluntad. Oro para que tu voluntad sea revelándose a su vida y a sus corazones a partir de ahora. Y también aplico la plenitud del poder de la sangre del Cordero de Dios sobre sus vidas, y que la sangre del Cordero de Dios quite las vendas, los velos, los espejismos, las escamas, las tinieblas, la oscuridad, aún voces extrañas que han venido sobre su vida, se secan y se enmudecen en el poder de la sangre de Cristo a partir de ahora. Y declaro que les se abre
abren sus ojos al entendimiento de la palabra, se abren sus oídos espirituales, se abre su mente espiritual a partir de ahora, y que el Espíritu de Dios obra a través de sus corazones a partir de hoy, en el nombre de Jesús. Oro aún por esas personas que se apartaron, Señor. Ten misericordia de ellos, Padre. Perdónalos, Padre, como tú dijiste en la cruz. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Hoy pido, Señor, perdónalos porque hay veces no saben lo que hacen. Háblales, Señor, revélateles a sus vidas, a sus corazones. Aún, Padre, aún familiares de pronto que no han llegado, que de pronto que han venido a buscar de ti y reciben el milagro y vuelven y siguen en las mismas. Hoy te pido, Señor, que tu misericordia los alcance, los traiga, Señor. Tráelos, dales el don del arrepentimiento, ese arrepentimiento genuino y que nunca más vuelvan atrás. Tráelos a tus caminos, Señor, y desatamos la plenitud del poder de la sangre de Cristo sobre sus vidas, y declaro que todo lo que les ha ofrecido este mundo, todo lo que les ha tenido atado al mundo, cae ahora mismo en el poder de la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús, y tú les das convicción, firmeza y determinación en el propósito, en el llamado que tú tienes para sus vidas a partir de ahora. Padre, oramos, Señor, por esta iglesia. Oramos para que tú la levantes como ese faro de luz hacia las naciones de la tierra a nivel mundial. Oramos para que la sangre del Cordero de Dios cubra, sella y blinde esta iglesia de una manera sobrenatural. Oramos por todas las personas que nos ven a través de las redes sociales. Desatamos la plenitud del poder de la sangre de Cristo, la cual entra a su vida, a sus casas, a sus familias, y corta toda atadura, toda venda, todo velo, todo espejismo, todo estancamiento, toda esterilidad, toda enfermedad, toda presión, toda angustia, toda zozobra, toda incertidumbre, toda pobreza, toda miseria, toda ruina, se pudre en el poder de la sangre de Cristo ahora mismo en el nombre de Jesús. Y declaro que en la plenitud de la sangre de Cristo hay redención ahora en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, muévete. Muévete en tu plenitud, amado Espíritu Santo, y llénanos de tu presencia. Que tu presencia nos inunde, que tu presencia nos embriague, que tu presencia nos sature en plenitud. Oramos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a continuar con un tiempo más de alabanza. Ya venimos con la palabra que el Señor tiene preparada para el día de hoy, para la ofrenda. Que esta persona ya está lista y preparada con esa palabra en Cristo Jesús. Continuemos.